Atención, en el siguiente episodio trataremos temas que son delicados y pueden ser detonantes para algunas personas. Favor escuchar con discreción y bajo su propia responsabilidad. Bienvenidos a este podcast, Amiga Date Cuenta. En el día de hoy nos acompaña Mabel Camaño. Hola. Quien aparte de ser una amiga muy querida, también es colega y fue mi profesora en la universidad. Hace no tanto tiempo. Hace no tanto tiempo. En el día de hoy traemos un tema que la verdad se me ha hecho un poco difícil arrancarlo por lo denso que es, pero vamos a hacer el intento de mantenerlo en niveles manejables. A las 2, de hecho, sí. A las 2. Sí, porque incluso para nosotros es difícil. Y el tema del día de hoy es trauma. Podemos definir trauma así, de manera como aterrizada, la mezcla de pasar por una experiencia abrumadora y al mismo tiempo no tener las habilidades o herramientas apropiadas para lidiar con la situación en el momento. Por eso es que es tan fuerte la marca. Y yo entiendo que lo más difícil de integrar el trauma es que uno se queda como tan traumatizado, valga la redundancia, y tan como dentro de ese bachecito que uno no lo ve hasta que otra persona se lo dice. O hasta que no podemos comparar con alguien más. Sí, en estos días yo vi un meme que me dio mucha risa, pero fue como dicen los venezolanos, de ay, duele la verdad. Y salía un muchacho como llorando, como con lagrimeando. Y decía como que cuando tú vas a casa de tus amigos y ves a todo el mundo genuinamente llevándose bien, compartiendo, y se siente ese ambiente así como de cariño y de bienestar, y lo primero que tú piensas es como que, wow, ¿y ustedes de verdad viven así? ¿Cómo así, viejo? Yo creía que eso no me pasaba en la televisión. Yo creía que eso no me pasaba en la película. Sí, hay veces, por ejemplo, me acuerdo de una persona que yo conozco que un primo fue a visitar y se dio cuenta que ella era la única persona que estaba como trabajando en la casa. Ella era la hermana mayor, pero como que ella era hija de otro matrimonio. Uh-huh. Y bueno, de otro matrimonio de la mamá. Y el primo estaba escandalizado pero ¿por qué nada más eres tú? ¿Pero por qué solamente eres tú? Y el primo, que era como mucho más pequeño, se puso con ella a fregar porque se sintió como fuera de sitio. Sí, totalmente. Y como hasta culpable. A mí me pasaba eso, por ejemplo, cuando yo iba a casa de la familia de la esposa de mi papá. Okay. Porque la dinámica es tan diferente a la que hay en mi casa. Uh-huh. En el sentido de eso mismo, de que todo el mundo de verdad se lleva bien. Y ojo, no es que son estas familias perfectas, eso realmente no existe. Pero lo importante es que el core, el centro, la base, sea que genuinamente al final del día todo el mundo de verdad se quiere, hay comprensión, hasta cierto punto hay apoyo, porque somos seres humanos, vamos a hacer cosas, vamos a hacer daño a otros sin querer, pero no es lo mismo a que hubo un chipeo, a que la base de tu casa es ese chipeo. ¿Tú me entiendes? Que todo el tiempo hay un chipeo. Que todo el tiempo hay un chipeo y entonces se queda todo como, se va acumulando. Como un chipeo atrás de otro chipeo. Y es como cuando tú le vas llevando en un cuadernito lo que fulanito me debe. Cuando se hacía la lista en el curso de quién habla y por cada vez que tú hablas pierde un punto y de repente hay 50 puntos y no se le puede quitar 50 puntos a una gente. Así mismo. Me acuerdo un poquito de la dinámica de algunas parejas en las que tú no puedes decirme eso ahora porque hace tanto tiempo tú me dijiste tal cosa y antes de eso tú me habías dicho esto y esto y esto y el día tal, a tal hora tú me mandaste tal mensaje, ¿tú me entiendes? Y es como algo así. Yo siento que con el trauma pasa algo similar en el sentido de que precisamente como tú no puedes poner el nombre ni siquiera entender qué fue lo que pasó, no es como que qué pasó, es como que ¿qué? Que como que todo se va acumulando, sí. Como que tu ventana de tolerancia emocional ya está al borde todo el tiempo porque hay una tarea pendiente que es procesar eso. Sí, y de hecho hay mucha gente que no entiende que que no es que la gente está haciendo show porque quiere hacer show o que no es que la gente es débil. A veces lo que pasa es
que no se está viviendo solamente la situación que acaba de pasar, sino que a veces también se está viviendo situaciones que pasaron antes que tienen como la misma resonancia emocional. Y de repente no es que yo ahora con 33 años acabo de ver una cucaracha. Es que todas las cucarachas que yo he visto en mi vida, a las cuales yo le prefiero dejar la casa, se juntaron en este momento específico donde hay una cucaracha y está caminando para donde mí. Y no. qué yo hago? Yo sé que me voy. Toma la llave. Me hace mucho sentido. Yo creo que esa es una de las razones por la que da tanto trabajo, por ejemplo, hablar de trauma y por la que se hace como tan doloroso. Sí. Porque valga la redundancia, perdón. De por sí la experiencia es dolorosa. Dependiendo del tipo de trauma, de cómo haya sido la situación, de lo que haya pasado, se puede vivir con dolor, con vergüenza, con culpa. Hay incluso un tema hasta de lealtad familiar, de los secretos familiares, de aquí no se habla de eso. O sea, por ejemplo, yo sé de casos que a una persona la toca sexualmente un tío y de eso no se habla porque hay un tema con ese tío, o ese tío es uno de los pilares de esa familia y eso no se habla. Y a veces pasa con comunidad entera, que lo hace mucho más difícil. Piensa tú, figuras públicas o personas dentro de una institución que tienen mucho poder. Y casi siempre que sí, comienza en casa, y casi siempre es mucho más difícil cuando en casa, pero no solamente pasa en casa. Sino que se sigue replicando fuera de la casa, en donde sea cuando se mueve. Sí. Y de repente hay extraños a los que nos llevan para que nos cuiden, y esos extraños nos hacen daño. Y de repente, pero como ese extraño es tu tío fulano, que de hecho me acuerdo de una amiga que decía que había que hacer una campaña de maleducación infantil. Porque aquí a todos los niños lo ponen a saludar a todo el mundo como si lo conocieran de siempre. Sí. Y en contra de su voluntad también, ese es un tema, porque es vulnerabilizar a ese niño a que eventualmente le pase algo y entienda que no hay nada malo con esto, porque ya en mi casa a mí me están diciendo esto es lo que yo tengo que hacer. Sí. Como por ejemplo, yo conozco una muchacha que un tío, un día, la besó con lengua. Y ella dice que todavía hoy, ella no lo vivió como un trauma, porque ya de por sí el tío tenía esa imagen de que era freco, de que ponía mano, a las hijas, por ejemplo, le agarraba la nalga, como de esa gente que son sabrosonas, y dentro de sabrosonas, tú sabes, como que hacen lo que quieran. Y se cruzan todos los límites. Sí, del otro, y entonces el otro, como de, entre comillas, es algo sutil, es como que yo hago con esto. Como yo digo que no, porque nota... Es un tipo de maltrato, de hecho, donde las cosas no quedan lo suficientemente claras para poder rechazar o no un avance. Y eso puede dejar un trauma. Claro. Volviendo un poquito también al tema de por qué se hace tan difícil hablar de trauma, hay otra cosa que también me hace mucho sentido, que es ¿y si no me creen? Que por ejemplo se ve mucho con las personas que fueron víctimas de abuso sexual. Sí, de hecho hay gente que no le creen y por eso no, o que en algún momento específico no le creyeron. Y ese que no me creyeran creó en sí un trauma que hace que la gente entonces no quiera hablar de otros temas. O de ese mismo tema más para adelante. Claro, porque si con esto que es tan fuerte y que yo no comprendo qué es lo que pasa, no me creen, imagínate con unanimidad, o sea... Claro. ¿Ya para qué? En base a esto, me parece interesante resaltar cómo se va dando en orden cronológico el trauma en sí, como si fuéramos a detallarlo. ¿Y cómo se elabora? Ajá, exacto, cómo se elabora el trauma. Primero ocurre el suceso traumático, sí, que más adelante hablaremos un poquito más sobre cómo se dan ese tipo de cosas, qué puede ser un evento traumático, cuáles son los tipos, entre otros. Okay. Luego viene el shock, que es la parte en la que la persona se queda como que, ¿qué está pasando? No entiendo, no comprendo. ¿Qué? Toma un periodo más o menos entre 24 y 36 horas, generalmente cuando se tiene la herramienta para poder elaborar qué fue lo que pasó. Porque en ese momento de shock es como si tú estuvieras en pausa. Sí, y usualmente el shock nos ayuda a poder lidiar con la situación como si estuviéramos un poquito desconectados. Y de repente, digamos que si la persona tuvo un accidente automovilístico, para poder lidiar con el accidente como tal,
es importante que se mantenga muy, muy, muy coherente y que se mantenga muy, muy, muy racional. Entonces, en parte para eso es que nos sirve y nos ayuda el shock. Luego de que la persona ya tiene espacio para hacer algo que se llama debriefing, que es como que soltar todos los disparadores y explotar, como quien dice, y quizá hacer como rants, hablar de lo que pasó, se alteran, como una verborrea. Sí, De todo de lo que la cabeza le dio para lo que pasó, preguntas que se hacen, como que si yo hubiera hecho esto, porque yo hice esto, y fulano yo lo dejé en la casa, tú sabes, como que, y que yo voy a hacer ahora, todo ese tipo de cosas, como que pasó esto, y qué sé yo qué, y yo me siento así, y yo me siento esto, y yo me siento lo otro. Yo me acuerdo una vez que a mí me pasó algo bastante feo con una persona, y realmente el que ni siquiera es tan importante como el cómo yo lo viví. Y yo me acuerdo que yo estaba yendo a terapia de grupo en ese tiempo y yo me paré en terapia y es como si a mí se me hubiera montado la persona con la que yo tuve la discusión. Fue como que esa persona, como si me hubiera poseído. Y yo hice todo lo que esa persona me había dicho, como me lo había dicho, el tono de voz, como la rabia con la que me habló, todo igualito, como si yo hubiera sido esa persona. Y después todo el mundo en la terapia de grupo se me quedó mirando como con cara de, ¿y esa es Mabel? Porque yo en general soy una persona que, aunque puedo ser muy efusiva, tiendo a ser como más tranquila y callada y todo el mundo se quedó como, ellos estaban en shock por mí en ese momento. Luego de que ocurre esa parte de debriefing, incluso en los planes de contingencia que se hacen con las personas que son víctimas de algún evento traumático dentro de la intervención, se le da ese periodo de 24 horas para que duerman, descansen, porque el descanso ayuda mucho con la parte ya de la comprensión, de entender qué fue lo que pasó, porque el cuerpo está cansado, el cerebro está fuera de sitio. Lo ideal es que al otro día del suceso traumático, las personas que están haciendo esa intervención vayan y vean a la persona que fue víctima de este suceso. Por lo mismo, porque ya el otro día, como ya uno está más tranquilo y ya tú tienes la cabeza un poquito más en tu sitio relativamente dentro de lo que cabe, por lo menos ya tú puedes empezar a comprender que pasó algo. Sí. Puede que el shock ni siquiera es pasó algo, el shock es que... Sí, literal. No llega a qué pasó, es literal, se queda en qué. Luego comienza la parte ya de la elaboración, de la narración del trauma, que es cuando la persona puede atar los cabos sueltos y como tomar los retazos de lo que se acuerda que pasó y decir, espérate, es que mira, yo estaba en el carro, yo iba de camino a casa de fulanito, me iba para comprar helado y cuando doblé en la calle se me metió una patana y choqué. Luego de eso, ¿qué pasó? Pasó esto, pasó... Es como que tú puedes juntar la pieza... Y construir una historia. Y construir una historia, exacto. Incluyendo el aspecto emocional. Cuando vi la patana me sentí aturdido, luego me sentí asustado, desperté en un hospital, no sé qué pasó. Y así por el estilo. Lo que pasa, por ejemplo, para mí con el tema de trauma en la infancia es que un niño no tiene la habilidad de hacer esa construcción. No. Un niño nada más se queda con la parte del malestar. Del indicador de que se disparó la alarma y aquí algo no está bien. Y yo no sé qué, y yo no sé cómo es. Yo no sé decirlo, no... ¿Qué? Y mientras más chiquito, menos herramientas tenemos. Porque, por ejemplo, ya un niño de 5 o 6 años tiene la habilidad de contar qué le pasó en el día y qué le pasó en el colegio. Y de repente como adultos, cuando estamos reviviendo ese trauma, cuando lo estamos contando en terapia, o cuando lo estamos compartiendo con alguien de una manera que puede ser sanadora, lo podemos hacer un poquito desde la perspectiva de ese niño, pero un niño mucho más pequeño no tenemos herramientas para eso, por eso es casi como que hay algunos traumas que Freud planteaba que nunca íbamos a tener acceso a ellos, y hay algunos temas que siempre van a estar ahí para nosotros. Yo entiendo eso también, que el otro día yo pensaba con una amiga como que, ven acá y tal cosa, yo me voy a sanar algún día. Me va a dejar de doler en algún momento. Voy por lo menos a acordarme con un poquito de cariño.
o con un poquito de lejanía.